Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos los que nos escuchan en nuestro podcast Gotas de Crecimiento. Hoy es nuestro episodio número 10 de nuestra segunda temporada y sacamos a relucir un tema que nos pidieron por las redes. ¿Qué es la resiliencia? Si es un proceso, si es una construcción. Gracias a los que se nos unen y gracias a las personas que nos comentan esos temas que quieren ser escuchados. Así que estoy junto con Lorena Pulido desde Canadá y junto a mi compañera Eva Hernández desde España, conversando sobre este interesante tema. Quizás podríamos empezar comentando sobre qué es la resiliencia. Actualmente es un tema del cual se habla mucho, del cual las personas, se usa mucho este término, pero puede ser que muchos de nosotros no sabemos qué significa. Entonces, para eso, la RAE, dice, la Real Academia Española de la Lengua, dice, es la capacidad humana de asumir con flexibilidad situaciones límite y sobreponerse a ellas. Entonces, esto lo podemos vivir quizás muchos de nosotros, por ejemplo, en COVID, durante tantas cosas, ¿no? Que pasan durante la vida de un ser humano. Puede ser después de un divorcio, de la muerte de alguien, de un ser querido, después de que nos despidan del trabajo, tantas cosas. Y bueno, nos ha parecido un interesante tema que hoy estaremos discutiendo acá en Gotas de Crecimiento. Sí, parece que con todo lo que hemos vivido en los 2 últimos años y lo que estamos viviendo ahora, parece ser que desarrollar la resiliencia puede ser una capacidad que todos necesitamos. Y es que al cerebro no le gustan los cambios. Al cerebro le gusta que todo siga igual y le gusta tener todo bajo control. Y bueno, muchas veces se habla de que vivimos en un entorno cambiante, que vivimos en un entorno incierto, pero realmente, si pensamos en la historia de la humanidad, todos los entornos han sido inciertos y cambiantes, porque siempre en la vida hay muchísimas cosas que no podemos controlar y nuestro cerebro en esos programas que aprendimos para sobrevivir y que siempre hablamos en la escuela, cree que sí, que lo puede contener todo bajo control y que ya tiene sus hábitos y sus maneras de hacer las cosas, y entonces viene la vida, nos cambia las condiciones y lo que necesitamos es adaptarnos a ello. Esto me recuerda a las teorías de la evolución, y hay una teoría que dice que los animales que más han sido capaces de sobrevivir han sido los animales que más capacidad tienen de adaptación. No han sido ni los más bellos, ni los más fuertes, ni, ni, ni nada de eso, sino los que realmente han sido más capaces de adaptarnos. Y creo que esa capacidad, no solo de adaptarnos, porque si hablamos de adaptarnos nos estamos limitando a la supervivencia, pero también de ser capaces de vivir en plenitud en las condiciones que nos traiga la vida y ser capaces de relativizar las cosas y de tener esa alegría de vivir, yo creo que es muy importante. Ay, sí, totalmente, Eva. Y yo creo que parte de lo que es la resiliencia es no solo adaptarnos, sino que yo creo que la extramilla, como dicen en la cábala, es lograr aprender de esa situación y capitalizar eso como un aprendizaje. ¿Para qué? Para nuestro propio crecimiento. Entonces esta persona nos preguntaba que si la resiliencia era un proceso o una construcción. Y yo creo que no nacemos resilientes. Nosotros quizás pudimos haber crecido en una familia o en un entorno donde vimos algún modelaje. Quizás alguno de nuestros padres sí nos pudo modelar la resiliencia, algún hermano o alguna situación en la que vivimos, pero quizás no. Y nos toca a nosotros ya de adultos ser los constructores y los arquitectos de esa resiliencia, de esa capacidad de sacar, como digo yo, el regalo detrás de la adversidad. Suena muy duro porque la gente puede decir, bueno, pero ¿cómo voy a sacar un regalo de haber perdido a mi pareja o de haber perdido el trabajo o de haber perdido el país y con todo lo que eso significa? Y nosotras, bueno, que somos inmigrantes, tuvimos que ser resilientes, porque yo recuerdo el primer año cuando llegué a República Dominicana, estaba extrañando tanto, tanto, tanto el país, la comida, la familia, el trabajo, los amigos, tantas cosas que estaba viviendo tan enfocada en aquello que me perdía de vivir el presente, que era estar en el país donde estaba. Y fue el día, fue como un rayo de luz, creo que no sé si lo he dicho ya en este podcast, pero fue como un rayo de luz que me llegó, que fue el día en que empecé a preguntarme qué puedo agradecer de estar aquí,
Y en ese momento empecé a valorar las cosas que tenía en este país y a dejar de lamentarme por lo que ya no tenía. Y ahí ese momento fue como un cambio de actitud. Y yo creo que la resiliencia tiene que ver en dónde estamos poniendo la mirada y en dónde estamos poniendo nuestros pensamientos y nuestras emociones. Porque si nos estamos quedando, como dices tú, Eva, en lo que tenemos, en lo que nos da el control, en lo que nos da la comodidad, en donde nos sentimos tranquilos y eso lo perdemos, y nos quedamos anhelando eso que estamos perdiendo, es muy difícil que podamos ser resilientes. La persona que es resiliente tiene que tener la habilidad de flexibilizarse y de decir qué regalo me trae esta situación nueva que estoy viviendo. Suena muy duro, suena incomprensible, pero cuando logramos ver ese regalo o esa bendición que hay detrás de lo que estoy viviendo, pongo mi mirada en otro lugar y tengo la capacidad de, como digo yo dentro de la cábala que dicen esa extramilla, de sacar un poquitico más allá, además de adaptarme, además de decir, bueno, esto es lo que me tocó, porque pudiésemos quedarnos con esa frase de, bueno, si esto es lo que me toca, así lo vivo, pero más allá de eso es decir, ¿qué puedo aprender y qué voy a sacar yo de mí en esta nueva situación que me toca vivir? Y yo creo que esa es la invitación. El que es resiliente es una construcción a diario, porque todos los días se presentan situaciones en las que podemos elegir vivir lo que estoy acostumbrado a vivir, anhelando y siendo yo la misma persona, o teniendo el challenge, el reto de decirme cómo puedo yo cambiar y cómo puedo yo mirar de nuevo esta situación, aun cuando esa situación represente una pérdida, que quizás pueda mirar esta situación más que como tengo una pérdida, cuál es la ganancia que puedo tener a raíz de esta pérdida, porque como siempre, ¿no? Si algo se va, algo nuevo llega, pero tenemos que tener la disposición de tener las manos abiertas para recibirlo. Sí, y es que ser resiliente también te ayuda mucho por supuesto, a ver las cosas de otra manera, ¿no? Y también a ser creativo, a darle la vuelta. En Latinoamérica se habla mucho como los latinoamericanos, que cómo hacemos para poder darle la vuelta o conseguir la solución a eso. Y para mí, ahora, hablando de este tema, me parece que eso es como un skill, es una habilidad, porque no todo el mundo tiene esa habilidad de decir, ok, tengo este problema, la impresora no imprime, ¿qué voy a hacer? O una persona puede decir, no puedo imprimir, ok, no puedo enviar el resumen, el currículum, no, o sea, pierdo la oportunidad de imprimir lo que tengo que imprimir. Otra persona puede decir, ok, no imprime, ¿qué voy a hacer? Me voy a una librería, me voy a una biblioteca, a otra empresa, ¿qué hago? Le pido prestado, hablo con el vecino, y yo creo que eso es como un entrenamiento, es un entrenamiento de todos los días, como lo acaba de decir Mimi, un entrenamiento de esa habilidad de resolver, de ser creativo, de decir, ok, ¿qué puedo hacer para yo solucionar dicho problema? Y aquí estamos hablando de un problema muy sencillo, como es imprimir una hoja. Imagínense ahora cuando perdemos el trabajo o cuando la pareja nos deja. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo o qué tengo que aprender yo de esa situación? Y estoy segura que cuando nos pasan este tipo de situaciones, tenemos algo que aprender, así sea duro, fuerte, pero hay un espacio de aprendizaje y es allí donde nos tenemos que enfocar. Lorena, esto que comentabas de esta flexibilidad y ese entrenamiento, yo creo que en efecto es un entrenamiento, el ser resiliente, y creo que hay algunas condiciones sociales o algunos países que enseñan a las personas a esto. Yo muchas veces viajando por el mundo uno piensa en eso, ¿no? Porque bueno, yo vengo del contexto europeo en el que hay muchas regulaciones, como que la vida está muy estructurada. Y eso a veces nos hace acomodarnos y confiar demasiado en lo de fuera en lugar de nuestros propios recursos internos. Entonces, hay otras sociedades donde quizá las cosas pueden variar de otra manera o han habido más crisis, y eso hace que las personas tengan esos recursos más cercanos a la mano. Y yo creo que lo que nos enseña la vida cuando las cosas no son como queremos o cuando ocurre algo es que tenemos más recursos de los que pensamos. Tenemos más habilidades de las que pensamos. Tenemos siempre más salidas de las que pensamos.
Sin embargo, estamos como en nuestra pequeña cajita, con nuestra cortinita entre nuestros algodones, protegidos, siempre igual, y de repente cuando se abre la puerta, cuando te quitan el algodón, tú te das cuenta de que igual sí que tienes esas piernas que te puedes aguantar tú solo. Y muchas veces, como decía Mimi, es la vida la que te enseña esto, porque a veces hacen falta, y es muy duro decir esto también, ¿no? Pero a veces nos hacen falta esas situaciones o podemos o necesitamos esas situaciones para darnos cuenta de qué madera estamos hechos y para tener unos aprendizajes que necesitamos. Y siempre, siempre, siempre le podemos dar la vuelta a las cosas. Yo creo que las dos habláis del cambio de perspectiva y el cambio de perspectiva es muy importante. Yo recordaba con lo que decías un pequeño ejemplito que tuve hace poco, que, bueno, de una pequeña prueba médica que salió mal y me llegó una carta que tenía que hacer más pruebas, ¿no? Y lo primero que haces es, te preocupas, te coge miedo, ¿qué me va a pasar? Y hablando con una amiga, ella lo primero que me dijo, Eva, dale la vuelta. Si vives en el primer mundo y te pueden mandar una carta de que vengas a hacerte otra prueba, si vivieras en otro sitio, quizá no tendrías esa posibilidad. Entonces, en lugar de ponerte en el miedo a ver qué me pasa, piensa en, en que, en que, en que sea lo que sea, tienes los medios y tu sociedad tiene los medios para ponerle remedio, ¿no? Y yo creo que eso casa muy bien con lo de la gratitud, porque damos por sentado todo aquello de que disfrutamos y es cuando lo perdemos, cuando nos damos cuenta de lo que teníamos. Y a veces, como decimos, como decimos coloquialmente, uno se ahoga en un vaso de agua, ¿no? Porque se preocupa por cosas que son muy tontas y en el gran contexto no merece la pena amargarse la vida por según qué, cuando todo lo importante está bien, ¿no? Y yo creo que eso es algo muy, muy relevante que tener en cuenta estos días. El otro día hablaba con alguien y yo le decía, y le dije, soy economista, y la persona me dijo, wow, dime, ¿qué va a pasar? La inflación, no sé qué, no sé cuántos, y ya nos metemos en ese miedo de perder lo que tenemos y no pensamos, wow, lo mucho de lo que disfrutamos, ¿no? Que si nos damos cuenta de eso y somos capaces de agradecer, pues quizá veamos que tenemos la posibilidad de afrontar lo que nos venga, ¿no? En lugar de ponernos en el catastrofismo. Y creo que esto es muy importante. Sí, totalmente, Eva. Y yo creo que la persona resiliente tiene la habilidad no solo de reponerse, sino también de escuchar su discurso interno, porque al final es ese discurso el que nos va a disparar ante las situaciones que nos están ocurriendo. Y muchas veces ese discurso tiende a enfocarse en la carencia, como tú decías, en lo que no tenemos, y mucho más en el problema que en la solución. Entonces yo creo que si queremos ser resilientes, porque es un camino diario, una disciplina, como preparar un músculo, lo importante es saber dónde estoy poniendo mi foco y dónde estoy poniendo mi atención. Porque si estoy poniendo mi atención en lo que carezco y en lo que no tengo, probablemente va a venir la circunstancia adversa y yo me voy a sentir que no tengo la capacidad de sobrellevarla. Pero si yo pongo mi foco y mi atención en la solución, en lo que sí tengo, en los recursos que tengo, en lo que puede salir de bueno de esto, qué hay de bueno detrás de todo esto que está pasando, porque como dicen por ahí, después de la tormenta siempre llega la calma. Y a veces viene la tormenta para llevarse aquello bueno, que tenía que barrerse, ¿no? Entonces, qué importante es dónde estoy poniendo mi foco y dónde estoy poniendo también esa atención, si la estoy poniendo solo en el problema en sí o en las soluciones que puedo encontrar detrás de ese problema. Y además, ¿para qué viene ese problema a mi vida? Porque siempre nos lamentamos preguntándonos el por qué a mí. Y en lugar del por qué a mí, bueno, ¿para qué a mí? ¿Y cuál es el mejor potencial que yo puedo sacar ante esta situación? Yo creo que, y es una pregunta que yo siempre me hago a mí misma, cuando suceden hechos adversos en mi vida, yo siempre me pregunto a mí misma, ¿quién quiero ser ante esto que está pasando? Porque siempre vamos a tener dos opciones. Yo puedo ser la que se lamenta y se tira en el agua de las lágrimas, o puedo ser la que resoluciona y busca cuál es el mejor provecho que le puedo sacar a esta situación, por muy dura que sea. Entonces, la invitación es a eso, ¿no? A que nos preguntemos,
quién quiero ser ante esto que está pasando y cuál es el mayor potencial que puedo sacar de mí ante esto que está sucediendo, aunque parezca muy terrible. Y yo lo digo, pues Lorena y yo lo vivimos de cerca por las situaciones en que muchas veces vivió nuestro país, Venezuela. Y la verdad es que es admirable porque ante todas las adversidades que se vivieron y que todavía muchas veces hoy en día viven, las personas sacan una sonrisa. Yo creo que eso es parte de lo lindo de ser resiliente, es nunca perder el humor. Y esto no se trata de ignorar lo que está sucediendo, sino tratar de ponerle una sonrisa aún a eso. Y buscar, como siempre, todas las opciones que tenemos en la manga, que siempre hay muchas. Lo que pasa es que el niño siempre está esperando una instrucción. El niño en nosotros siempre está esperando como que alguien le resuelva este tema que está pasando. Y nos pasa sobre todo en nuestros países, ¿no? Estamos esperando el paternalismo del Estado, ¿no? Que sea el Estado el que me resuelva. Cuando realmente y efectivamente nosotros tenemos que procurarnos esas soluciones internas porque nosotros somos infinitas probabilidades. Lo que pasa es que, como dice Eva, en nuestras programaciones creemos que solamente podemos actuar así y si realmente nos salimos de esta esfera, como digo yo, hacer el zoom out, uy, vamos a ver una cantidad de posibilidades que somos que no nos los podemos creer hasta que viene una circunstancia y nos demuestra lo grandes que somos. Creo que ante una situación que es difícil, cuando tenemos estas situaciones difíciles en la vida, tenemos hay múltiples opciones, como acaba de decir Mimi, pero también esta opción de no hacer nada, de lamentarnos, y es algo quizás, es una acción cómoda, es una acción fácil de decir, mira, tengo un problema, no lo puedo resolver, me doy por vencida. Y yo creo que como nosotros podemos eh, mejorar, o sea, hay opciones que nosotros podemos ser resilientes, que podemos buscar las soluciones. Y es depende de nosotros mismos si queremos irnos por la vía fácil, que es lo repetido, es lo que ya sabemos, lo que ya conocemos, o nos vamos por esa vía que es algo nuevo, no sé qué se me va a ocurrir para poder resolver dicho problema, pero lo voy a hacer, lo voy a intentar al menos. Y aquí también podemos hablar un poco sobre los errores, ¿no? Porque no sabemos si va a funcionar o no esa idea que tenemos, pero podemos hacerlo y ver qué pasa. Y si no funciona, si fue un error, ok, podemos aprender de esos errores y seguir y continuar. Lo acabas de decir muy bien, Mimi, somos múltiples opciones y hay muchas cosas que podemos hacer. Totalmente, Lorena. Siempre hay más opciones de las que vemos y para poder ver esas opciones, como bien decía Mimi, necesitamos hacer ese zoom out y ver lo que nos pasa con un poco más de distancia. Yo creo que a veces es bueno salirse de uno mismo y verse desde fuera con un poco más de distancia, porque dentro de nosotros está ese niño que quiere que las cosas sean como él quiere, que quiere controlar, que se frustra cuando las cosas no salen de la manera que quería y un poco ser capaz de vernos con más distancia, con más ecuanimidad. Y eso nos puede permitir pues encontrar esas soluciones que quizá no encontraríamos de otra manera o resignificar las cosas y ver cuál es el aprendizaje de todo esto, porque a veces no hay la solución, pero puede haber el cambiar ese significado, darle la vuelta para que nos sirva de una manera constructiva, no destructiva, victimista, como decía Mimi. Y claro que no tenemos control sobre lo que pasa, pero siempre, como bien decía Mimi, tenemos el control sobre quién queremos ser ante lo que nos pasa. Entonces, aprender, intentar ser mejor persona, intentar sacar esa fuerza que todos tenemos dentro. Bueno, yo creo que hemos dicho muchas cosas. No sé si nos ha quedado algo en el tintero. Lorena, Mimi, si queréis añadir algo, vamos ya cerrando. No, yo creo que además de todo lo que hemos dicho que es maravilloso, yo creo que el camino de la resiliencia requiere de flexibilidad de nuestra parte, de rodearnos de personas que sean resilientes o de aprender de ellas y de buscar apoyo.
porque muchas veces tenemos que conocer cuáles son nuestras habilidades y también cuáles no son nuestras fortalezas. Y en lo que no tenemos fortaleza, pues como lo hemos aprendido nosotros dentro de esta hermosa comunidad, es buscar apoyo. Y yo creo que la persona resiliente siempre va a ser tenaz con sus propósitos, pero va siempre a afrontar la adversidad para sacar lo mejor de sí. Entonces, esa es la invitación. Y por último, también yo quiero agregar que este tema, como lo mencionamos al principio, fue de alguien que nos escribió a nuestras redes sociales, así que los invitamos a que si tienen otros temas, si tienen preguntas, déjenoslo saber en nuestras redes, están escritas en el texto del podcast, que con mucho gusto a nosotros nos encanta discutir este tipo de temas. Bueno, genial, pues muchísimas gracias a Mimi, Lorena, como siempre un placer estar juntas en este maravilloso proyecto de este podcast y bueno, gracias a todas las personas que nos escuchan. Hasta la próxima.